Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a comenzar hoy día nuestra clase de la mañana. Y tal como les comenté en la clase pasada, habíamos terminado entonces la clasificación de las obligaciones y hoy en día íbamos a partir con los efectos de las obligaciones, ¿ya? Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo antes de partir la clase. Profe, yo quería decirle que si me puede poner como anfitriona, por favor, para grabar. Ah, perdón, tienes toda la razón, sí, dame un segundo. Sí. Si alguien más quiere grabar, por favor, lo indica. Ahí sí. Ahí sí, ya, perfecto. Entonces, en relación a los efectos de las obligaciones, hay que señalar que ustedes, bueno, seguramente ya revisaron el texto de Abeliuk y que los efectos de las obligaciones se pueden estudiar desde el cumplimiento como desde el incumplimiento. Es decir, ¿a qué estoy obligada? O bien se puede estudiar desde qué ocurre si es que yo no cumplo, ¿ya? En general la materia que uno pasa es la misma, entonces básicamente cambia simplemente el enfoque. ¿Cómo vamos a partir estudiando los efectos de las obligaciones? Vamos a partir señalando que en general los regímenes de responsabilidad civil suelen distinguir entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, ¿ya? Y es el caso del sistema chileno. En general, de hecho, si ustedes se fijan, incluso las legislaciones que reformaron recientemente sus códigos civiles, como el francés, continúan manteniendo la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual. Y eso significa que establece ciertas reglas aplicables a la responsabilidad contractual, por ejemplo, plazo de prescripción, daños indemnizables, capacidad, etcétera, y otras reglas distintas para la responsabilidad extracontractual. Lo mismo, prescripción, daños indemnizables, culpa, capacidad, etc. Vamos a revisar que efectivamente en el caso chileno es así, y de esta manera nuestro legislador contempla reglas diversas para uno y otro caso, ¿ya? No obstante, hoy en día este sistema ha empezado a ser considerado un poco anacrónico, se ha criticado hoy en día, tanto desde el derecho común como desde el derecho del consumo, que es lo que ha pasado a ser nuestro actual derecho común, ya en atención a que la mayoría de las relaciones jurídicas que nosotros celebramos son relaciones de consumo. ¿Por qué? Hay algunas tendencias, ¿cierto? Algunos autores que estiman que realmente no hay grandes diferencias entre la responsabilidad contractual y la extracontractual desde el punto de vista ontológico, es decir, en ambos casos hay un hecho ilícito. Ya en el caso de la responsabilidad contractual, el incumplimiento de un contrato, y en el caso de la responsabilidad extracontractual, el incumplimiento de un deber de cuidado. Pero en ambos casos surge la responsabilidad de un hecho ilícito, ¿ya? Y por lo tanto, las diferencias son accesorias. Y es así que algunos regímenes, por ejemplo, si uno revisa el BGB, el Código Civil Alemán, sigue manteniendo la responsabilidad extracontractual distinta de la contractual, pero no obstante algunas reglas ya las empieza a asimilar. Por ejemplo, a propósito de la prescripción, ¿ya? En el derecho de consumo, esta anacronía se evidencia aún más. Hay una sentencia, de hecho, de la Corte de Apelaciones de Concepción, que da cuenta de un poco la anacronía de la distinción. ¿Ya? Por ejemplo, creo que en algún momento lo comentamos, el caso de un señor que compra una pasta de pollo que tiene salmonela, Entonces, evidentemente, si nosotros aplicamos estas reglas diferenciadas, el señor que compró, que es el consumidor jurídico, porque adquirió el producto, en ese caso regiría la responsabilidad contractual, y respecto a los otros miembros de la familia, la cónyuge y los hijos, regiría las reglas de la responsabilidad extracontractual. Sabiendo nosotros que no tiene mucho sentido distinguir entre uno y otro, puesto que los daños son exactamente los mismos. Entonces, en el ámbito del derecho de consumo, se ha empezado a acusar con mucha más fuerza esta anacronía. Lo mismo, por ejemplo, si yo me sale un producto defectuoso, bueno, ¿a quién demando? ¿Al comerciante directo o al fabricante? Con el comerciante yo tengo un vínculo contractual, pero con el fabricante no. Entonces, en esos casos, también se ha planteado la posibilidad de que se rompa el título de imputación y se habla de efecto horizontal del contrato y efecto vertical del contrato, precisamente
para abarcar esta cadena de fabricación y comercialización. Entonces, desde el derecho al consumo surge esta crítica que se instala también en el derecho común, por la razón que les había dicho, es decir, no habrían grandes diferencias entre la responsabilidad contractual o extracontractual. Y por lo tanto se aboga por un sistema unitario, ¿ya? No obstante, se siguen defendiendo el sistema dual, que es el sistema chileno, señalando que hay diferencias importantes del punto de vista ontológico entre la responsabilidad contractual y extracontractual. De hecho, en el caso de la responsabilidad contractual hay un vínculo previo y por lo tanto las partes se conocen de antes, ¿ya? Y asimismo las partes han decidido regular sus relaciones jurídicas mediante un contrato. Se supone que en un plano de igualdad, lo cual no ocurre en el caso de la responsabilidad extracontractual. Y eso justificaría entonces que se mantengan los dos estatutos. En el caso chileno, tenemos los dos estatutos y de hecho aquí hay algunos ejemplos de diferencias en cuanto a las reglas que yo les pido por favor estudiar. Solamente las vamos a mencionar, pero ustedes en su casa se las pueden aprender de memoria porque es necesario saberlas, ¿ya? En cuanto a la culpa, en el caso de la responsabilidad contractual, para saber si de qué tipo de culpa se responde, debemos atender en cuanto al tipo de negocio jurídico, ¿cierto? Si es un negocio jurídico oneroso, esto lo habíamos visto nosotros ya el año pasado, se responde de culpa leve, en cambio si es un negocio jurídico gratuito, se responde de culpa grave o levísima, según si favorece solo al acreedor o al deudor. En la prueba de la culpa, por otra parte, la responsabilidad contractual se presume. Si yo incumplo el contrato, se presume la culpa. En cambio, la responsabilidad extracontractual, la culpa debe acreditarse, la culpa o el dolo. Ya es un elemento de la imputabilidad subjetiva que vamos a revisar el próximo año en derecho de daño. En la responsabilidad extracontractual, si es que en la responsabilidad contractual se admitía esta gradación o graduación según otros, hay dos tipos de nomenclatura. Hay algunos que sostienen que no se admite graduación y que se respondería de culpa leve. ¿Por qué? Porque el artículo 44 señala que culpa o descuido sin otra calificación sería entonces culpa leve, ¿ya? Y también se ha sostenido, Pedro Zelaya, un poco más exigente, dice que se responde incluso de la negligencia mínima. Son las dos posibles posturas. Luego, en cuanto a la necesidad de constitución en mora, que lo vamos a revisar en la próxima clase, evidentemente, la responsabilidad extracontractual no hay vínculo previo y, por lo tanto, no hay necesidad de constituir en mora, a diferencia de la responsabilidad contractual. Capacidad, lo vimos el año pasado, en la responsabilidad contractual, la capacidad plena se adquiere a los 18 años, tenemos los incapaces relativos y los incapaces absolutos. Incapaces absolutos, los dementes, impúberes y sordos son los mudos que no pueden darse a entender claramente, incapaces relativos, el menor adulto y los disipadores interdictos. En la responsabilidad extracontractual, en cambio, se adquiere la plena capacidad desde los 16 años. Son incapaces los dementes, los infantes, pero menores de 7, y los mayores de 7 y menores de 16 que actúen sin discernimiento. Aquí el tribunal debe realizar un juicio de discernimiento para determinar si el mayor de 7 y menor de 16 es capaz o incapaz. Solidaridad. Lo vimos nosotros hace unas semanas atrás, en responsabilidad contractual la solidaridad es excepcional y por lo tanto requiere de que alguien la exprese, el legislador o las partes. En cambio, la responsabilidad extracontractual, si dos o más personas han cometido el delito o el cuasi delito, son automáticamente solidariamente responsables. En cuanto a los daños indemnizables, en la responsabilidad contractual, se responde de los daños previstos o previsibles al tiempo de la celebración del negocio jurídico y asimismo de los directos, ¿ya? De los imprevistos se responde cuando se agrava la responsabilidad por el dolo, ¿ya? Bueno, antiguamente, vamos a revisar esto la próxima semana, se discutía si es que en la responsabilidad contractual se admitía la indemnización del daño extrapatrimonial, cosa que hoy en día en general se acepta con algunas limitaciones, obviamente. En cambio, responsabilidad extracontractual se debe responder de
todo daño, ¿ya? De hecho, el próximo año vamos a revisar que la indemnización del daño extrapatrimonial comienza a sentarse en la responsabilidad extracontractual precisamente por esta fórmula que nos señala el legislador cuando nos dice que se indemniza de todo daño. Prescripción, 3 años en responsabilidad contractual para la acción ejecutiva, 5 para ordinaria, y en la extracontractual, 4 años desde la perpetración del acto. Finalmente, en la evaluación de los perjuicios, en la responsabilidad contractual se permite a través de la noción de cláusula penal y en la responsabilidad extracontractual no se permite puesto que no hay un vínculo previo. Y además, algunos autores han sostenido que la responsabilidad extracontractual es una responsabilidad de orden público. Y por lo tanto, no se podrían modificar las reglas de la responsabilidad extracontractual por la vía convencional. Bueno, les pido por favor que estas diferencias ustedes se las estudien, que las revisen, que se las aprendan y nos vamos a concentrar hoy en día en otros aspectos que requieren un análisis más de fondo. No obstante, me gustaría saber si ustedes tienen alguna duda respecto de esto, de cualquiera de las cosas que hemos mencionado el día de hoy. Ya, entonces vamos así a avanzar en aquello que requiere un análisis más de fondo. ¿Y qué se refiere? Vamos a avanzar un poquito, vamos a ver esto más adelante, con 2 etapas del íter contractual, o sea, del camino del contrato, que no sabemos bien a qué corresponde. Es decir, si nosotros hemos dicho que encontramos en nuestro sistema jurídico la responsabilidad contractual de la extracontractual, hay 2 etapas que no sabemos bien dónde incorporarlas, que es la responsabilidad precontractual y la responsabilidad postcontractual. La primera, algo la vimos cuando revisamos esta noción de la declaración unilateral de la voluntad como eventual fuente de las obligaciones, ¿ya? Pero la segunda probablemente no la hemos revisado tanto, aunque en algún momento hemos mencionado algunas nociones acerca del deber de garantía. Entonces vamos a revisar, en primer lugar, la responsabilidad precontractual. Y dice así. Ya, acá está. ¿En qué consiste la etapa precontractual? En el caso de la etapa precontractual, desde luego nos encontramos en una fase anterior al perfeccionamiento del negocio jurídico, ¿ya? Al perfeccionamiento del negocio jurídico. Y por lo tanto, no hay todavía un negocio jurídico, pero hay algo, es decir, no se presenta, como seguramente ustedes leyeron ya el texto de la Lili San Martín, el comentario de sentencia, no se presenta respecto a individuos extraños. Son individuos que ya se conocen y que han empezado a realizar ciertos actos con miras a la celebración de un negocio jurídico futuro, ¿ya? ¿Cuáles son las posibles fases? Bueno, primero encontramos las tratativas, que esto creo que ya lo mencionamos a propósito del abuso del derecho, que se refiere entonces a ciertos tanteos, conversaciones previas más informales entre las partes. La oferta es de un negocio jurídico unilateral, por el cual una parte le ofrece a la otra la celebración de negocio jurídico. El cierre de negocio, en este caso, efectivamente estamos en conversaciones previas, pero las partes han elaborado ciertas reglas conforme a las cuales se van a conducir sus conductas respecto de las siguientes negociaciones y eventualmente frente a la celebración de un negocio jurídico. El contrato preparatorio. Aquí directamente se ha celebrado un negocio jurídico con todos sus requisitos con la mira a una celebración de un contrato futuro. ¿A alguien se le ocurre cuál es el contrato preparatorio por definición? El contrato de promesa. El contrato de promesa, exactamente. El contrato de promesa en el cual las partes, ¿cierto?, celebran
un negocio jurídico y se comprometen a celebrar un contrato futuro. Por lo tanto, encontramos el contrato de promesa y el contrato futuro, el contrato prometido, ¿ya? Recordemos que en este caso, como habíamos revisado también con anterioridad, el plazo o la condición son elementos esenciales del contrato de promesa. Debe contener un plazo o una condición. Y adicionalmente, el contrato de promesa es un contrato solemne, puesto que debe constar por escrito. No es necesario que sea una escritura pública, pero sí debe constar por escrito. Bien. El estudio de la fase precontractual básicamente nos reconduce a dos preguntas. La primera, ¿deben otorgarse efectos jurídicos a los actos previos a un negocio jurídico? ¿O bien se trata de una fase irrelevante jurídicamente? ¿Ya? Y eso nos reconduce desde luego a la pregunta de si existen deberes previos a la celebración del negocio jurídico. Y si ello es así, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los posibles efectos jurídicos a los actos previos a la celebración de negocio jurídico? ¿Alguien se acuerda? Nosotros estudiamos en negocio jurídico algunos efectos previos, casos en los cuales el legislador regula la fase precontractual. ¿Alguien se acuerda? Cuando se ha generado la legítima confianza, una legítima confianza de que el negocio jurídico se va a realizar. Ya, efectivamente, ahí hay una acción, bueno, podemos discutir si es una acción indemnizatoria y si es un criterio, el fundamento de la responsabilidad precontractual. Nos encontramos entonces acá, si ven el cursor, en la acción indemnizatoria, ¿ya? ¿Alguien se acuerda el año pasado cuando vimos en acto jurídico manifestaciones concretas en que el Código Civil regula la fase precontractual? Lo que la SIGRI dice es verdad, ¿cierto? Pero es una propuesta de la doctrina. De hecho, es una propuesta que ya nos mencionaba, por ejemplo, la profesora Patricia López y la profesora Isabel Zuluaga. ¿Pero alguien se acuerda de alguna regla que el Código Civil contemple respecto de esto? Cuando se tiene que esperar la respuesta de la otra parte. Ya, ahí es un caso en el cual, como dice Benjamín, el código en este caso el Código de Comercio más que el Código Civil, nos establece el punto de no retorno, ¿cierto? Que lo vamos a revisar después, lo que hablamos al principio del curso, ¿cierto? ¿Desde cuándo ya no me puedo arrepentir sin asumir consecuencias jurídicas? ¿Ya? Pero ¿alguien se acuerda en qué caso el código me habla de nulidad o acción indemnizatoria o alguna consecuencia jurídica a propósito de la fase precontractual? A ver si alguien se acuerda. ¿Se acuerdan cuando revisamos los vicios del consentimiento? En ese punto, ¿cierto? Desde luego los vicios del consentimiento operan en la fase precontractual. El error, el dolo, la fuerza operan antes de la celebración de negocio jurídico. Y evidentemente los vicios del consentimiento se encuentran sancionados con la nulidad, ¿ya? Y eventualmente el código establece una acción indemnizatoria. ¿Para cuál de los tres? No sé si alguien se acuerda. ¿Profe, el dolo? Para el dolo, exactamente, para el dolo. Ahí el código expresamente dice, cuando no se cumplan con los requisitos para que el dolo vice el consentimiento, o sea que sea, ¿alguien se acuerda? Maquinación fraudulenta. ¿Ya? La de parte o de tercero. ¿Ya? Y que sea determinante. O sea, la maquinación fraudulenta siempre tiene que estar. Pero si no es determinante, o sea, si no conduce a la obtención del consentimiento en la celebración de negocio jurídico, o bien es formulada por un tercero la maquinación fraudulenta, no hay acción de nulidad, pero hay una acción de indemnización, ¿ya? Eventualmente puede concurrir también acción infraccional. La Ley de Protección al Consumidor, cuando se vulneran los deberes precontractuales, establece además una acción infraccional. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los deberes precontractuales? Y vamos a revisar ahora qué propuesta puede ser. Respecto de la fase precontractual, por lo tanto,
es posible que se celebren básicamente dos hipótesis. Ya esta es una propuesta de la profesora Isabel Zuluaga. Ella trabaja con grupos de casos, usualmente esta técnica de agrupar casos, una técnica que es anglosajona y también muy propia del derecho alemán, los grupos de casos, ¿ya? Entonces, ella dice, bueno, para determinar las consecuencias jurídicas de la fase precontractual hay que distinguir, ¿cierto? Hay casos en los cuales el negocio jurídico se celebró, ¿ya? ¿Cuáles pueden ser los remedios? Bueno, la ineficacia, por ejemplo, el oficio del consentimiento, la fuerza, el error. La indemnización de perjuicio. El negocio jurídico se celebró, ¿cierto? Pero con dolo, ¿ya? Y en el caso del dolo, efectivamente, cuando el dolo no cumpla con los requisitos para viciar el consentimiento, es decir, que no sea determinante u obra de parte, es decir, que no lo realizó la maquinación fraudulenta, la otra parte del contrato, sino que un tercero, o bien la realizó quien sea, un tercero o la otra parte, pero no alcanzaba a ser determinante, es decir, yo igual habría celebrado el negocio jurídico, solo que, por ejemplo, a otro precio, en otras condiciones. Cuando falta cualquiera de esos dos requisitos, que sea determinante u obra de parte, es verdad que no hay acción de nulidad, ¿ya? Pero, no obstante, va a haber una acción de indemnización. ¿Cuánto puedo pedir? ¿Alguien se acuerda? ¿Y a quién? A ver si alguien se acuerda. Puede pedir solamente lo que se le dañó, el perjuicio que se le hizo, no más de lo que se vio afectado, porque si no sería enriquecimiento sin causa. Exactamente. Bueno, sí, es lo que dice Sigrid es verdad, es decir, en el campo de la indemnización, eso lo vamos a revisar el próximo año, rige un principio que se llama el principio de reparación integral del daño, que se compone básicamente de dos aforismos, ¿cierto? Se indemniza todo daño, pero nada más que el daño, ¿ya? Indemnizamos todo, patrimonial, moral, etcétera, ¿cierto? Pero nada más que el daño. Sufrí 100, me tienen que pagar 100. Por sobre eso, bueno, vamos a revisar que el próximo año, que es muy discutida esta noción de que me indemnice más de lo que yo sufrí. En Chile se resistió mucho esa idea, que se llama el daño punitivo. Sufrí 100, me pagan 125, precisamente como dice la Sigrid, enriquecimiento sin causa. Y se incorpora en Chile hace poquito tiempo, hace algunos años nomás, a propósito de la Ley de Protección al Consumidor, en que se incorpora el daño punitivo. ¿Ya? Usualmente en otras legislaciones foráneas ha pasado lo mismo. Se niega en el sistema civil, pero a propósito de la relación de consumo se suele incorporar. ¿Ya? Entonces, efectivamente, puedo pedir solo el daño efectivamente causado. Pero ¿a quién le puedo pedir y cuánto? A ver si alguien se acuerda. ¿A quién le puedo pedir y cuánto? En contra de los autores era el monto total. ¿Ya? ¿No? Exactamente. ¿Sí? Y en los que se aprovechaban del dolo se podía ¿Ya? pedir el monto de lo que se aprovecharon. Ya. ¿Y quién es el que se aprovecha en la responsabilidad contractual? ¿Quién es el que se aprovecha del dolo cuando se ha celebrado un negocio jurídico? Normalmente la otra parte, ¿ya? Resumen, recordemos que a propósito del dolo, resumen, remedios acá, cuando se celebró el negocio jurídico, vicio del consentimiento puede conducirlos a la ineficacia, ya a la nulidad. ¿Qué tipo de nulidad proviene del oficio del consentimiento? ¿Alguien se acuerda? ¿De qué tipo de nulidad estamos hablando? A ver si alguien se acuerda. Un repaso del año pasado. Nulidad relativa. Normalmente nulidad relativa, ¿ya? ¿Puede ser otra sanción que no sea la nulidad relativa? La rescisión. Es que es la nulidad relativa, en discutido, ya no es exactamente lo mismo, pero vamos por el mismo camino. ¿Se acuerdan que el error esencial o obstáculo, la sanción, cuál era? A ver si alguien por ahí se acuerda. Podía ser o la nulidad relativa,
o la nulidad absoluta o la inexistencia, un tema discutido, ¿ya? Entonces puede venir la ineficacia del negocio jurídico. O la indemnización, ¿cierto? Que expresamente el código la menciona a propósito del dolo, artículo 1458, cuando el dolo le falte uno o más requisitos para viciar el consentimiento, o sea, para alcanzar la nulidad. Pero como no vamos a dejar en la indefensión a la persona que sufrió el dolo, le otorgamos una acción indemnizatoria para pedir los daños sufridos. ¿Contra quién? Bueno, le puede pedir el total a la persona que maquinó el daño, o sea, perdón, que realizó la maquinación fraudulenta. Por ejemplo, la que instaló petróleo en un terreno para que el otro pensara que tenía especies minerales, ¿ya? Que puede ser el tercero o la otra parte. Para el que maquinó, le puedo pedir todos los daños. En cambio, para la persona que se aprovechó del dolo, por ejemplo, la persona que me vendió el terreno a un precio mayor, solo le puedo pedir hasta el monto de su beneficio, ¿ya? Esta es la primera posibilidad, se celebró el negocio jurídico. Pero es posible que la otra parte se retractó y el negocio jurídico no se llegó a celebrar, ¿ya? No se llegó a celebrar. Entonces, en este caso, básicamente la primera duda surge es si es que hay un deber de contratar. ¿Me pueden condenar a contratar? Y la verdad es que no. Si el juez falla a favor de la parte que quería celebrar el negocio jurídico, no es que obligue al otro a contratar, sino que lo obligará a indemnizar los perjuicios causados por la no contratación, ¿ya? Entonces no es que finalmente se obligue a la parte que se retractó de las negociaciones a contratar, sino que tiene que pagar los perjuicios causados por el retiro de la negociación y provocados en la etapa precontractual, ¿ya? ¿Ejemplo de perjuicio? ¿Alguien se le ocurre? ¿Ejemplo de perjuicio? Qué sé yo, gasto de abogados, o por ejemplo, piensen ustedes la venta de algún terreno, tuve que contratar, qué sé yo, algún topógrafo, ingeniero, arquitectos, etcétera. O bien, por ejemplo, una empresa que va a comprar a la otra, y claro, una empresa entrega sus datos confidenciales y la otra, ¿qué hace? Bueno, toma conocimiento de estos datos confidenciales y le causa un daño, obviamente, a la empresa que ha entregado su antecedente, ¿ya? Entre paréntesis puse aquí la responsabilidad infraccional. ¿Por qué? Porque hay casos, por ejemplo, en el caso de la Ley de Protección al Consumidor, en que además de la indemnización, puede originar una multa. ¿Ya? No respeto el precio, multa. No cumplo con la publicidad, multa, además de la indemnización. ¿Comentarios o dudas? Bueno, hay que señalar que en este punto la responsabilidad precontractual, más que surgir del retiro de la negociación, que es un requisito obviamente, surge porque en la etapa precontractual se incumplió un deber de cuidado. ¿Cuáles son esos deberes? Vamos a revisarlo después. Por ejemplo, negociar de buena fe, deber de secreto, etc. ¿Ya? Perdón, me olvidé decirle, acá donde dice indemnización de perjuicios, cuando se celebró un negocio jurídico, el código establece la acción indemnizatoria para el caso del dolo, ¿ya? No obstante, si ustedes se fijan en el texto de la masa, él lo extiende también al error. Dice, esta acción indemnizatoria se extiende también al error. Bien. ¿Por qué indemnizar? ¿Ya? Porque, ¿cuál es el fundamento de este deber de indemnizar? Primero, de la existencia de estos son los posibles fundamentos que ha otorgado la doctrina. Cada uno obviamente da su propio fundamento. Primero, un deber de no dañar. Vamos a revisar el próximo año, que es el altero non laeder, es decir, todos tendríamos un deber de no dañar al otro. ¿Ya? Deber que puede ser general, un deber general de no dañar, o deber específico. ¿Cierto? Hay algunos principios de precaución, por ejemplo, manejar prudentemente para no dañar al otro, ¿ya? Se discute si existe o no un deber general de no dañar, pero ahí está la discusión. Y evidentemente, en todo caso, no es que no tengamos el deber de no dañar nunca, porque, como habíamos hablado antes, no podríamos salir de la casa, ¿ya?
sino que respecto de ciertos bienes jurídicos, el legislador ha establecido ciertos cuidados especiales, ¿ya? El abuso del derecho, la teoría de los actos propios, es decir, no realizar actos contra lo que yo ya realicé. Si estoy negociando, no me puedo retractar de estos actos de negociación. La culpa in contrahendo, que es la tesis alemana de von Jhering, ¿cierto? Él dice que en este caso no hay contrato. No es que sea un daño de la responsabilidad extracontractual o aquiliano, tampoco hay dolo, ¿ya? Sino que acá lo que pasa es que hay un incumplimiento, un deber de cuidado en la fase precontractual y que lo asimila en concreto a la responsabilidad de carácter contractual. El deber de negociar de buena fe y la defraudación de la confianza legítima, como nos decía Sigrid. Y esto va a implicar que, por supuesto, el resguardo de las partes de la fase precontractual se circunscriba a la defraudación de la confianza legítima, que probablemente en derecho administrativo lo han revisado también, como esta confianza legítima, las expectativas razonables también se lo llama, ¿cierto? Y todo lo que quepa dentro de ese marco va a estar tutelado por el ordenamiento jurídico, y lo que no quepa dentro de ese marco no va a estar tutelado por el ordenamiento jurídico, ¿ya? Vamos a revisarlo con algunos ejemplos. Grupos de casos. Entonces, se celebró el negocio jurídico, como habíamos dicho. Y en el caso que no se celebró el negocio jurídico, una parte se retractó, lo que tenemos que determinar es el punto de no retorno, es decir, cuándo una parte se puede retirar de las negociaciones precontractuales o de las tratativas precontractuales sin una sanción. Hay casos en los cuales el legislador resuelve esto, ¿cierto? En que el legislador dice, aquí hay un punto de no retorno. Y de hecho, Benjamín ya nos mencionó algunos, ¿ya? A propósito del Código de Comercio, ¿cierto? La oferta normalmente es revocable, pero yo ya no me puedo arrepentir cuando he emitido una oferta y me he comprometido a esperar respuesta, o me he comprometido, a no disponer del bien dentro de un plazo determinado. ¿Algún otro caso de punto de no retorno establecido por el legislador? ¿Alguien se acuerda, además de los del Código de Comercio? Encontramos la Ley de Protección al Consumidor. Nosotros dijimos que si en el régimen del derecho común la oferta normalmente no obliga, porque es revocable, recordemos aquí obviamente que el Código Civil no regula la formación del consentimiento y por lo tanto debemos reconducirnos o al Código de Comercio o a la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, puesto que los dos son estatutos de carácter legal, ¿ya? Y vigentes en Chile. Ahí podemos escoger uno u otro, pero cualquiera de los dos. Entonces, la oferta normalmente no obliga y excepcionalmente obliga. En el caso de la Ley de Protección al Consumidor, la solución es la contraria. La oferta sí obliga y excepcionalmente no obliga. ¿Por qué? Bueno, el artículo 18 establece el deber de respetar el precio, ¿ya? Me ofrecen un producto a un precio, ese precio es obligatorio. Aquí recordemos obviamente los casos de error en el precio, que ya revisamos a propósito del abuso del derecho. El pasaje a Estados Unidos a $1. O, qué sé yo, la camioneta, por falta de ceros en la publicidad, que venden a 260.000 pesos en 26 millones, ¿cierto? Después el artículo primero, número 4, establece el principio de integración publicitaria al contrato, es decir, la publicidad es obligatoria. El artículo 12, que establece el deber de respetar el contrato y la oferta. Y el artículo 3, letra C, que establece entonces el derecho del consumidor a la no discriminación. Y por lo tanto, tiene derecho a que no lo supriman de un vínculo jurídico una vez que el consumidor ha decidido comparecer y solicitar la celebración de negocio jurídico. Perdón, me faltó el 13 también, que establece, que sanciona la negativa a contratar
injustificadamente, ¿ya? Por eso normalmente obliga la oferta y excepcionalmente no obliga, ¿ya? Solamente por una razón justificada, el proveedor podría negarse a la contratación. Esos son los casos regulados, ¿ya? Podemos encontrar otros, esos son los casos que por ahora vamos a mencionar, en que el legislador nos menciona el punto de no retorno. Y encontramos casos no regulados. Cuando aquí existe una consecuencia jurídica al retiro de la negociación, y acá de nuevo la profesora Isabel Zuluaga nos propone lo siguiente. Dice, hay que distinguir los casos fáciles de los casos difíciles. ¿Cuáles son los casos fáciles? En que probablemente el juez va a decir hay responsabilidad, cuando haya mala fe. O sea, si es que yo le propongo a otra persona un negocio solamente para que la otra parte me revele información confidencial y yo nunca tuve la intención de celebrar el negocio jurídico, ese es un caso fácil. Hay mala fe, hay intención de dañar, ¿ya? O yo le propongo la celebración de negocio jurídico solamente para que pierda la oportunidad de negociar con otro, también hay mala fe, hay una intención de dañar. Ese sería un caso fácil y que, de acuerdo a la profesora Isabel Zuluaga, entonces, ahí prácticamente no habría problema en establecer el incumplimiento de un deber de cuidado en la fase precontractual y se va a fallar a favor del contratante que ha sufrido los daños. Pero luego encontramos los casos difíciles en que no hay mala fe y simplemente una parte se retira. ¿Cómo lo resolvemos? Y aquí la profesora Zuluaga nos propone este criterio que mencionaba la Sigrid, que es el de la confianza legítima o razonable confianza o legítimas expectativas o expectativas razonables. Es decir, si es que efectivamente del trato entre las partes, de las actitudes entre las partes, una de ellas comprendió legítimamente o tuvo la confianza, o se formó legítimamente la expectativa, razonablemente la expectativa de que el negocio jurídico se iba a celebrar, y ello no ocurre, tendrá derecho a tutela. En cambio, si no se logró formar esta confianza legítima, no habrá derecho a tutela. ¿Comentarios que tengan? ¿Consulta? ¿No? Bueno, la vinculación precontractual. ¿En qué sentido obliga? ¿Cuándo obliga la declaración precontractual? O sea, los casos regulados, el punto no retorno, ¿cierto? O en los casos no regulados, casos fáciles y difíciles. Nosotros aquí podemos distinguir dos etapas, ¿cierto? Y esto, no sé si vinieron al taller que hicimos con el profesor Isaac Rabet-Yat sobre obligaciones y derechos de consumo. Aquí básicamente hay dos dimensiones, la dimensión de la celebración y la dimensión del contenido, ¿cierto? Cuando obliga, desde el punto de vista de la celebración, se sanciona la no celebración del negocio jurídico, o sea, no contrato contigo, ¿ya? Pero también es posible que la declaración precontractual vincule en cuanto a su contenido, es decir, la integración publicitaria del contrato sobre la cual ya estábamos conversando. Para los que no vinieron al taller, solamente una mención, aunque si quieren podemos, qué sé yo, detenernos un poco más en este punto. La pregunta acá es si es que se defrauda o no la confianza legítima. Estas son imágenes que ya revisamos el año pasado a propósito del dolo, ¿cierto? Red Bull te da alas. Claro, nadie razonablemente puede pensar, o al menos yo no sé si algunos de los que están acá sí, que por tomarme una Red Bull voy a salir volando, ¿cierto? Entonces, no se defrauda la confianza legítima. Acá, lo mismo, un cuchillo, ¿cierto? Corta una tabla, el mensaje es que el cuchillo es tan bueno que llega a cortar incluso la tabla. Esto lo vimos en el taller de obligaciones. Aquí este es un caso que, para los que no vinieron, se los vuelvo a comentar, un caso muy interesante que se refiere a la intervención de imágenes, ¿cierto? Acá, el primer caso es la Penélope Cruz, y ella se difunde esta publicidad. Ambas publicidades son de máscaras de pestañas. ¿Cuál diferencia? Acá, si ustedes se fijan, a la Penélope Cruz le pusieron pestañas postizas.
Entonces, y acá a la Natalie Portman no le pusieron pestañas postizas, pero ¿qué pasó? Que separaron artificialmente mediante Photoshop o algo así las pestañas y se las alargaron, ¿ya? Entonces, la pregunta es si uno, cuando mira estas imágenes, puede razonablemente pensar que va a adquirir esa longitud y esa separación de las pestañas o no. No sé qué les parece a ustedes. ¿Podremos nosotros creernos que vamos a adquirir este efecto con esa publicidad? No, profesora, ¿podría ser publicidad engañosa? Podría ser publicidad engañosa. Alguien, o sea, en el fondo tú lo que estás diciendo es que tú te la habrías creído y razonablemente habrías pensado que ibas a adquirir ese efecto. Sí, yo lo hubiese creído. Quizás lo hubiese comprado. Quizá lo hubiese comprado y se la Javiera. Yo también, la verdad, honestamente yo también. Y además la Javiera nos menciona otra cosa, que es la publicidad falsa engañosa, que es, ahí desde el punto de vista de la responsabilidad infraccional, tenemos otro efecto de la regulación precontractual, es una especie de dolo, ¿cierto? Y marca también la línea de lo que nosotros en derecho civil estudiamos entre el derecho de el dolo bueno y el dolo malo, ¿cierto? El dolo bueno, el auto más lindo del mundo. Claro, nadie razonablemente va a creer que ese es el auto más lindo del mundo. Y el dolo malo, en que directamente hay una posibilidad de que yo me crea que existe esa posibilidad de adquirir las características del producto que se me está mencionando. No sé si alguien quiere mencionar otra cosa. Bueno, acá está Natalie Portman, claro, Natalie Portman, y la defensa acá fue que realmente esta publicidad o esta imagen originalmente era para un labial y de repente, mejor la hicimos para una máscara de pestaña, ¿ya? Pero en razón a las características del producto, claro, yo también me habría pensado que voy a adquirir esa longitud de pestaña, ¿cierto? Y bueno, me imagino que todos han visto también en las redes sociales, hay un video bastante impactante de una mujer muy normal, ¿cierto? Y que la intervienen totalmente para efecto de publicidad. Esa es una foto, una mujer como muy normal, y que ha hecho una modelo, pero con una cintura, una cara, una piel totalmente intervenida. Entonces, en este tipo de productos, pareciera ser que cuando se interviene la imagen deberían avisarte, ¿cierto? Porque si no, uno legítimamente puede creer. Lo mismo las cremas para la piel, maquillaje, etc. ¿Qué más? Las shape-ups, no sé si vinieron al taller, pero había una chica que dijo que las había comprado. No recuerdo quién fue. Son unas zapatillas que creo que lo conversamos también, que se supone que tiene una parte curva y eso hace que cuando tú hagas gimnasia tengas que tratar de equilibrarte y bajarías más de peso, ¿cierto? No se logró acreditar ese efecto benéfico y por lo tanto se sancionó a la publicidad. ¿Comentarios que tengan dudas? ¿Observaciones? Bueno, aquí encontramos entonces los requisitos para la responsabilidad precontractual propuesta por el profesor Marcelo Barrientos. Primero, el quebrantamiento de la buena fe objetiva, aquí también lo sostiene así la profesora Lila San Martín en su texto, muy vinculada con este principio o la determinación del punto no retorno. La razonable confianza en los casos difíciles, ¿cierto? Es el fundamento de la responsabilidad precontractual y el límite. Cuando no hay razonable confianza, cuando me dicen el auto que vuela, por ahora, capaz que después cambie eso, ¿cierto? Cuando empiezan a comercializarse autos que vuelan, ya en el fondo es distinto el juicio de la razonable confianza. La ruptura es justificada e intempestiva de los tratos preliminares, el daño y la relación causal entre la ruptura injustificada y el daño. ¿Comentarios que tengan? Bueno, ¿cuáles son los deberes precontractuales?
Y básicamente, los deberes precontractuales, a todo esto les subí la guía de trabajo, ¿ya? Aquí hay de todo, porque algunos son deberes típicos, o sea, el legislador lo ha establecido expresamente, por ejemplo, el deber de informar el precio, y otros son deberes atípicos, y por lo tanto están implícitos en el ordenamiento jurídico, el deber de actuar de buena fe, ¿cierto? Deber de negociar de buena fe, lo desprendemos de este artículo 1546. No habla de negociar de buena fe, habla de que los contratos se deben ejecutar de buena fe. Pero, porque lo desprendemos, decimos, bueno, si hay que ejecutarlo de buena fe es porque había que negociar de buena fe, ¿ya? Entonces, hay varios deberes implícitos que extraemos de el deber de buena fe, ¿cierto? Pero hay otros típicos que el legislador así expresamente lo ha señalado. Por ejemplo, el deber de informar el precio. El deber de informar cuando un producto sea peligroso, por ejemplo, no dejar al alcance de los niños, etcétera, ¿ya? Entonces, básicamente encontramos estos deberes precontractuales cuya transgresión puede dar origen entonces a la responsabilidad precontractual, a un deber de indemnizar o una responsabilidad infraccional, etc. Deber de lealtad, es decir, de no dañar, ¿cierto? Tomar las providencias para no dañar, y asimismo colaborar en la formulación de estas tratativas o actos preliminares. El deber de diligencia. Aquí tenemos dos parámetros, ¿cierto? Cuando yo creo que voy a celebrar el negocio jurídico, o me creo una propuesta, o me creo que el producto va a tener ciertas características, bueno, primero tenemos el parámetro de la persona razonable, o el individuo medio, ¿cierto? El contratante diligente, pero también tenemos casos en que hay negocios jurídicos que se celebran entre profesionales, y por lo tanto es posible que a un perito haya que explicarle menos que a una persona común y corriente, ¿ya? El deber de información. El deber de información, por supuesto, aquí hay muchos deberes típicos de información. Muchos deberes típicos de información en el derecho de consumo está plagado. Informar el precio, informar la inseguridad, la rotulación, cuánta carne tiene una asesina, no sé, hay 2000 deberes de información en el ámbito del derecho de consumo. Y acá el profesor de la mesa, de hecho, distingue entre los deberes típicos de información y los deberes atípicos de información, ¿ya? Deberes típicos, que pueden ser en que expresamente el legislador me dice informa el precio, o deberes atípicos en que el legislador no necesariamente dice informa el precio, pero sanciona la falta de otorgar información. Por ejemplo, a propósito de los vicios redhibitorios de 1861, los vicios ocultos, ¿verdad? No dice hay que informar las características ocultas por las cuales una cosa puede disminuir o suprimir su funcionalidad, por ejemplo, un auto que tiene malo el motor. Pero el artículo 1861 dice que si el vendedor conocía los vicios y no los declaró, o debía conocerlos, debe indemnizar los perjuicios. O sea, no es que diga informa, sino que le está diciendo, si no informas, tienes una consecuencia que es la indemnización, ¿ya? O sea, encontramos los deberes típicos y los deberes atípicos de informar. Deber de informarse también, ¿verdad? Y para efectos del deber de informarse, vamos a revisar a continuación un caso que yo creo que lo mencionamos en algún momento, que es el caso Baldus. El deber de secreto, obviamente, en las negociaciones hay que guardar un secreto respecto de las tratativas o la información que se otorga preliminarmente, piensen ustedes, funciones de empresa, etc. Y el deber de seguridad, por ejemplo, estos deberes de información previos, no dejar al alcance de los niños, no exponer al fuego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Comentarios o dudas? Revisemos a continuación entonces el caso Baldus, que es el siguiente. Había una persona, una mujer en Francia, que vende en subasta pública un conjunto, si mal no recuerdo, de 50 fotografías. 50 fotografías que ella había encontrado en su casa. ¿Ya? Ella encontró una fotografía, muy linda la fotografía, y las vendió en subasta pública. ¿Ya? ¿Qué pasó? La compra
las compra un fotógrafo, que era un fotógrafo entendido en la materia. Y resulta de que estas fotografías provenían de un fotógrafo muy famoso que era un señor Baldus. Entonces el costo, evidentemente, o sea, lo que el comprador pagó era muy, muy inferior a el valor real de la fotografía. Ese es el primer hecho. El segundo hecho es que este mismo comprador le compra a la misma señora un segundo set de fotografías, pero de manera directa. No en subasta pública, de manera directa. Y obviamente las compra a un precio muy menor, sabiendo que estas fotografías eran de este fotógrafo muy famoso y que valían muchísimo, muchísimo dinero. Y de hecho, este fotógrafo después revendió la fotografía a un precio, pero es muchísimo mayor de lo cual los había comprado. ¿Qué pasa? Que la vendedora demanda a este caballero, al fotógrafo especializado, por la segunda compraventa, no la de la subasta pública, sino que la segunda, señalando que el fotógrafo no le había informado acerca del verdadero valor de esta fotografía. Entonces, enfrentamos acá el deber de informar, es decir, ¿debe el fotógrafo informar o no que se trata de unas fotografías muy valiosas? Y al revés, a lo mejor el deber de informarse. La vendedora, si es que ella, antes de vender, debería informarse qué es lo que está vendiendo. En concreto, se tradujo en la pregunta de, ¿hay acción de nulidad por la segunda compraventa? ¿Hay acción de perjuicios por la segunda compraventa? ¿Sí o no? No sé qué opinión les merece a ustedes este caso. ¿Qué les parece? ¿Habrá acción o no habrá acción? ¿O quién habrá que informarse? ¿Él tendrá que informar? ¿No es necesario informar? No sé qué les parece. Profe, no sé si estoy bien, es como más una opinión personal, pero ya, el primer caso de la subasta pública ya ocurrió, pero el segundo caso yo encuentro que igual fue un poquito como, o sea, que sí debería haber opinión de informar al menos en el segundo caso, porque ya si no se estaría haciendo con maldad, por así decirlo, cotidianamente, como se estaría haciendo con maldad y no estaría bien. No sé si lo dije bien. Claro, en el fondo, o sea, aquí pueden decir lo que quieran porque es un caso abierto, ¿eh? Es un caso totalmente abierto. Piensen ustedes que en el derecho común no hay muchos deberes de información. El derecho de consumo está lleno, ya, informar ingredientes, rotulación. Imagínense los rótulos de los alimentos, estos pentágonos que pegan, ¿cierto? Deberes de seguridad está lleno de deberes de información típicos. Pero en el derecho común no hay. Entonces la pregunta es, ¿hay un deber de informar o no? No lo sabemos. La Moira dice que ella cree que en el segundo sí, ¿ya? Me imagino que es desprendido del deber de buena fe, que habría ese deber de negociar de buena fe, así que habría que informar que son unas fotografías muy costosas. No sé cuántos de ustedes han de repente ido al Persa o a alguna feria y dicen, oh, esta cuestión vale un montón, y el vendedor no tiene idea de lo que tiene en su mano, y lo compran, no sé, a 1.000 pesos, un libro que uno sabe que vale 50.000, por ejemplo. ¿Alguna otra opinión? Entonces la Muela nos dice, hay un deber de informar. Es muy, a ver, no sé, aquí parece que alguien está hablando. La marca, ya, la Isidora dice, la marca de máscara de pestañas debe informar la intervención de la imagen. Yo creo que sí, Isidora. ¿Qué pasa? Que en concreto, la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores regula muy mal la publicidad, ¿ya? O sea, no regula expresamente la intervención de imágenes. Si tú me preguntas a mí, desde mi punto de vista, con estas imágenes que nos proyectaban, yo al menos razonablemente habría creído que voy a obtener ese efecto usando esa pestaña, esa máscara de pestaña. Porque además el parámetro es el consumidor medio, ¿ya? El consumidor medio del grupo de productos del grupo de consumidores al cual va dirigido el producto. Yo creo que un consumidor medio cuando ve esto, razonablemente va a pensar que
va a obtener ese beneficio sin otra intervención, ¿ya? Y por lo tanto, desde mi punto de vista, sí, en estos casos hay que informar cuando la imagen ha sido intervenida respecto de estos productos, ya probablemente, no sé, un producto de monitos animados que salte a la vista, que una imagen intervenida y a lo mejor la intervención no produce ningún efecto respecto a la formación de una representación falsa de la realidad, no haya que informar. Pero desde mi punto de vista, productos cosméticos como estos, sí hay que informar. La ley no lo dice expresamente, pero podemos desprenderlo de las normas generales sobre publicidad falsa o engañosa, ¿ya? Que no establece muchos ilícitos típicos muy específicos, ya no es que diga intervención de imágenes, ¿cierto? Pero creo yo que cuando habla de la sanción de la publicidad falsa o engañosa respecto a las características relevantes del bien, obviamente la longitud que te puede otorgar una máscara pestaña para mí es una característica súper relevante del bien, ¿ya? Sí me gustaría mencionarle, ahora que está tan de moda el tema de, no sé si lo han visto, de los códigos deontológicos o los códigos de ética. Sí, yo te diría que sí, ¿verdad? No sé si han visto la polémica acerca de si es que la afiliación al colegio de abogados va a ser obligatoria o no. Bueno, en el caso de la publicidad, hay un código de ética publicitaria que no es ley, ¿ya? Sino que fue redactado por la CONAR, que es la comisión, el Consejo de Autorregulación Publicitaria, es decir, son empresas que voluntariamente se adscriben a la CONAR, ¿ya? Y están regidos por un código de ética. Lo mismo los abogados, que estamos colegiados voluntariamente, nos sometemos al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, y estamos regidos por un código de ética, porque voluntariamente nos adscribimos a él, ¿ya? Y en la CONAR ocurre lo mismo, que es obligatorio respecto de las empresas que se han incorporado a la CONAR, pero que no obliga, en términos generales, a las empresas que no pertenecen a la CONAR, ¿ya? Y ahí, efectivamente, la CONAR en su código de ética habla de la intervención de imagen. ¿Significa esto que las normas de la CONAR no obligan a nadie más? Yo diría que no necesariamente, porque es soft law, ¿ya? Es soft law. Y por lo tanto, si bien no es la legislación, muchos de los ilícitos y la regulación contemplada en la CONAR es una manifestación de las reglas generales de la Ley de Protección al Consumidor. Y por lo tanto, podemos desprender, o sea, obtener el mismo resultado mediante la aplicación de la Ley de Protección al Consumidor a un caso concreto. Sería mucho más ideal, obviamente, que la Ley de Protección regular específicamente, o mucho más detalladamente la publicidad, pero ya que no lo es, el Código de Ética Publicitario, hay muchos de sus principios que están incorporados a la Ley de Protección y que podemos desprenderlo concretizando a un caso puesto concreto la Ley de Protección. Eso te diría yo, Isidora. Bueno, si volvemos al caso Baldus, entonces, aquí, súper discutible, ¿cierto? Súper discutible, el tribunal, la Corte de Apelaciones, creo yo, me da la impresión, a ver, la Corte de Apelaciones de París, estimó que sí había un deber de informar por parte del comprador, y en cambio la Corte de Casación estimó que no había un deber de informar, o sea, hubo unas sentencias contradictorias. Finalmente, para terminar la responsabilidad precontractual, nos encontramos con ¿qué estatuto aplicamos? ¿Cierto? Nosotros dijimos que en Chile teníamos el contractual y el extracontractual. ¿Qué le aplicamos a esta fase previa? ¿Cierto? Tradicionalmente se ha entendido en Chile que rige el extracontractual. ¿Por qué? Por el incumplimiento de un deber porque surge el incumplimiento de deber de cuidado, y porque además todavía no tenemos la celebración de negocio jurídico. Corral Talchán está de acuerdo con esto, ¿cierto? Pero dice, cuando hay un cierre de negocios, ya hay un pacto, y por lo tanto aquí ya hay entonces una responsabilidad contractual. ¿Qué propone la profesora Isabel Zuluaga? La idea del concurso, es decir, ella dice que se forma un concurso entre la responsabilidad contractual y la extracontractual, en la cual la víctima puede solicitar la aplicación de uno u otro íntegramente. No puede mezclar las normas, ya no puede mezclar las normas.
o escojo el contractual totalmente o escojo el extracontractual totalmente. Y un tertium genus, es decir, una tercera dimensión de la responsabilidad distinta y especial que no es contractual ni extracontractual. Daños indemnizables. ¿Qué se indemniza acá? Los daños que se siguen del ilícito, es decir, el interés negativo. No es que se indemnice el beneficio que yo hubiera obtenido de haberse celebrado el negocio jurídico. Eso no se indemniza, sino que se indemnizan los daños que se devienen del ilícito. Por ejemplo, haber contratado un topógrafo. Por ejemplo, haber contratado abogado. Por ejemplo, haber revelado información confidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ningún caso, como dice el profesor Rosende, la parte que recibe la indemnización puede recibir más del daño que efectivamente sufrió. ¿Comentarios o dudas que tengan? ¿No? Ya, chiquillos, les cuento. ¿Qué nos queda? Para revisar ahora la parte de la mañana, nos queda revisar la responsabilidad postcontractual, ¿ya? Entonces yo les propongo que son 2 láminas, son 3 láminas, aproximadamente unos 20 minutos, ¿ya? Entonces, la primera propuesta, ustedes me dicen, hacemos un break, porque ya se nos cumplió el horario del protocolo. Hacemos un break de 10 minutos, volvemos y terminamos, como les decían antes, esta fase postcontractual, luego lo cual ustedes quedan libres para realizar la guía de trabajo que ya les subí, o bien hacemos un break de 20 minutos y salimos un poquito más tarde. Díganme ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Break de 10 minutos o break de 20 minutos? De 10. ¿Todos de acuerdo? Sí, A ver. profe. Ya, entonces hagamos un break de 10 minutos y salimos antes. Y si ahora también dice 10. Son las 11:55, a las 12:05 volvemos y terminamos. Entonces, como yo les digo, aproximadamente unos 20 minutos, la responsabilidad postcontracto. Nos vemos entonces a las 12:05.
Ya, entonces volvemos. Voy a seguir grabando. Bueno, espero que ya estemos acá. Entonces vamos a revisar esta última parte de la clase de la mañana. Y que dice relación con el estudio de la responsabilidad postcontractual. Ya nosotros ya revisamos entonces que existía una responsabilidad contractual y una extracontractual, que es la opción escogida por el legislador chileno, y dijimos que nos encontramos también con una fase precontractual, que en Chile usualmente es o al menos el estatuto jurídico se le reconoce, es el extracontractual, con la disidencia de esta idea de un tipo especial de responsabilidad o la del concurso, que es la tesis de la profesora Zuluaga. Y encontramos también otra fase distinta, que es la fase postcontractual, que es aquella que comienza con una vez que las prestaciones principales del contrato ya se han cumplido, ¿ya? Ahora, hay que decir, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el texto del profesor Carlos de Cores, que no todos están de acuerdo en que esta es una fase distinta de la responsabilidad. O sea, si ustedes se fijan, el profesor de Cores dice, es verdad que hay casos de responsabilidad postcontractual, pero son tan poquitos que no nos alcanza para formar una teoría general de la responsabilidad postcontractual. O por otra parte, dice, esto la verdad es que suena muy bonito, pero no tiene mucha aplicación práctica. Entonces, bueno, no están todos de acuerdo, pero queda aquí un poco planteada la cuestión y ustedes pueden tener entonces la opinión que estimen conveniente. La responsabilidad postcontractual surge entonces del incumplimiento de deberes de conducta, igual que la responsabilidad precontractual. Acá también hay deberes típicos y hay deberes que están implícitos en el ordenamiento jurídico. Deber típico, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de deber típico que el legislador diga, después de que en la compraventa se ha entregado la cosa y se ha pagado el precio, igual surgen deberes? ¿A alguien se le ocurre algo? Profe, ¿podría ser la garantía? La garantía legal, exactamente. De hecho, opera cuando yo ya pagué el precio y me entregaron el producto. Muy bien. Y en el derecho común, ¿alguien se acuerda? Hay varios deberes postcontractuales. Pareció a la garantía legal, no sé si alguien lo conoce, algo lo mencionamos el año pasado a propósito del error. Por ejemplo, a propósito de los visos redimitorios, ¿ya? Entonces, hay deberes típicos que vamos a revisar en la próxima lámina, y hay otros deberes implícitos que son básicamente derivados de la buena fe. Entonces, la responsabilidad postcontractual surge de la violación de deberes de conducta que acaecen en la etapa postcontractual. Cuando principia la etapa postcontractual, una vez que se han cumplido las prestaciones principales del contrato. O sea, en el caso de la compraventa, una vez que yo ya entregué la cosa y me entregaron, y yo pagué el precio y me entregaron la cosa, ¿ya? Cuando culmina la responsabilidad postcontractual, la respuesta depende. Hay casos en que el propio contrato, o sea, origen autónomo, las partes incorporan deberes postcontractuales. Por ejemplo, contrato de trabajo. Una vez que termina tu contrato de trabajo, las partes pactan que no te puedes ir a la competencia por los próximos 5 años. Ahí tiene un deber postcontractual de origen autónomo, o sea, la incorporan las partes. Y las partes han incorporado el plazo, el término de la responsabilidad postcontractual. Hay casos que tienen origen heterónomo, es decir, el legislador las incorpora y el legislador le incorpora el plazo. La CICLE nos mencionó un deber postcontractual que es el deber de garantía legal, que está sometido a un plazo de 3 meses, ¿cierto? Porque el legislador así lo establece. Cuando son deberes implícitos o atípicos, bueno, en ese caso, cuando termina, depende. Depende de si decidimos que este es un caso de responsabilidad contractual o extracontractual, porque según eso regirá un plazo de prescripción u otro. Y por supuesto, tiene que haber daño, ¿cierto? Tiene que haber daño. Como se señaló, ¿cierto? El origen de los deberes postcontractuales puede estar en el ordenamiento. Aquí encontramos deberes típicos, ¿cierto? Como el caso de la garantía legal, los visos redimitorios. Vamos a revisar también el caso de las alertas de seguridad, etc. O también
derivados de la buena fe, que serían deberes implícitos. Y asimismo, pueden ser incorporados por las partes, como les decía, este deber de no irse a trabajar con la competencia si es que, qué sé yo, te vas de este contrato de trabajo, ¿ya? ¿Comentarios? ¿Dudas que tengan hasta acá? Bueno, ¿cuáles son los deberes? Y aquí tenemos algunos ejemplos de deberes postcontractuales. De nuevo, no son los únicos, porque no todos son típicos, ¿cierto? Sino que muchos de ellos se desprenden de la buena fe. Encontramos deberes acá, por ejemplo, de finalidad negativa, no hacer daño, no difundir información, el deber de secreto, y de finalidad positiva, por ejemplo, avisar. Si yo ya vendí un producto y me doy cuenta de que ese producto puede generar un daño a la integridad del consumidor, tengo que avisar, la alerta de seguridad, hay un deber positivo, ¿ya? Y son deberes secundarios, o sea, aquí no se trata del pago del precio o la entrega del producto, ¿cierto? Son deberes secundarios, pero no necesariamente accesorios, o sea, son secundarios porque no son deberes principales, pero si son a la vez deberes de seguridad, siempre van a ser deberes principales, ¿ya? Por ejemplo, el deber de seguridad es un deber que, pase lo que pase, como tiene por objeto resguardar la integridad de alguien, son deberes que nunca van a caducar, aun cuando la responsabilidad reparatoria se encuentre prescrita. Algunos ejemplos. El deber de confidencialidad. Ya, por ejemplo, recuerdo un caso en que una vez que ya se había extinguido un vínculo contractual, piensen ustedes, yo cerré una cuenta corriente, por ejemplo, con un banco, bueno, el banco no puede andar liberando información confidencial mía. Es verdad que el contrato ya se extinguió, no hay más cuenta corriente, ¿cierto? Pero no se puede liberar la información. Después, deberes de seguridad. Las alertas, ¿cierto? Aquí, como les decía, hay muchas alertas de seguridad, me imagino que las han visto en la prensa, sobre todo de autos, qué sé yo, todos los autos del modelo tanto, de la marca tanto, comercializados en Chile entre los años tanto y tanto, vengan para acá porque hay que cambiarle el freno, porque el freno a veces no funciona, por ejemplo. Hay una que me toca a mí de cerca, porque yo tengo una trotadora, que ahora hicieron un llamado a que ciertos modelos, que de hecho es la que yo tengo, llamar por teléfono porque el enchufe no es adecuado para Chile, por lo tanto puede generar un riesgo de cortocircuito, que te puede electrocutar utilizándola, ¿ya? Entonces hay que llamar para que vengan a cambiar el enchufe. Hay muchísimas alertas de seguridad que ustedes pueden revisar en la página del CERNAC, computadores, no sé, pues productos para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Otro caso, aquí como dice concurrencia, ejercer la garantía, es un caso real. No sé si se los comenté o lo comenté en el taller de derecho de consumo. Ese fue un caso de una señora que fue a comprar un producto, un medicamento, una farmacia con receta, y en la receta aparecía su domicilio. La señora compró el producto, se fue a su casa tranquilamente. Cuando estaba en su casa, llega el funcionario de la farmacia a decirle que había robado o había hurtado los productos. Ella muestra la boleta, ellos se van, según la consumidora, sin pedirle siquiera disculpas. Ella los demanda, porque la dejaron en vergüenza delante de todos los vecinos, y la farmacia se defiende diciendo que ya no existía vínculo entre las partes. ¿Por qué? Porque ya se había entregado la cosa y se había pagado el precio. Ya no existía responsabilidad. Obviamente les fue mal a la consumidora, perdón, a la farmacia. Tenemos un atentado a la integridad psicológica de la consumidora. Otro caso, concurrencia a ejercer la garantía. Este era un consumidor al cual le salió un producto con alguna anomalía, va a la tienda a cambiarlo por otro, a ejercer su derecho a garantía legal, y cuando concurre se cae porque había unos colgadores en el piso. Sufre un accidente. De nuevo, la empresa o la tienda se defendió diciendo que ya no existía vínculo entre las partes porque la compraventa ya se había extinguido, ¿cierto? Pero ahí encontramos entonces un caso de un deber de seguridad de carácter postcontractual. ¿Qué más? Bueno, las conformidades, la garantía legal, obviamente surge después de que se entrega el producto y se paga el precio, ¿ya?
en los vicios redhibitorios del Código Civil lo mismo. Yo acá puse pregunta, ¿ya? Porque aquí el profesor de la masa se pregunta si es que frente a una disconformidad, ¿realmente es responsabilidad postcontractual o directamente no hay cumplimiento del contrato y sería responsabilidad directamente contractual? Por ejemplo, si me entregan un auto que no sirve, por ejemplo, podríamos cuestionarnos si lo que ocurre ahí es un caso de no conformidad o directamente de incumplimiento del contrato, ¿ya? ¿Qué más? Información en bancos de datos. Por ejemplo, una vez que las deudas se encuentran prescritas o se encuentran pagadas, obviamente ya no se pueden informar ni en DICOM, ni en, qué sé yo, en boletines comerciales. Y si ello ocurre, bueno, hay una infracción, ¿cierto? Está informando deudas que ya se encuentran extintas. Derecho del consumidor financiero a ser liberado las garantías. Imagínense que terminé de pagar mi crédito hipotecario, tengo derecho entonces a que el proveedor se encargue de liberarme de la hipoteca, cosa que antes tenía que hacer yo, ¿cierto? Hoy en día, claro, uno termina de pagar su crédito, la relación se extingue, ¿cierto? Y uno dice, bueno, accesoriamente, si se cae la obligación principal, se cae la hipoteca, pero la hipoteca hay que liberarla, ¿cierto? Y liberar la garantía es un trámite postcontractual que debe hacer el proveedor luego de la reforma del CERNAC financiero. ¿Qué más? Otro caso famoso, pero que fue fallado, aquí hubo una discordancia entre las sentencias, los daños derivados de la colusión de precios. No sé si ustedes se acuerdan, este caso de la colusión entre Farmacia Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand por la formulación de ciertos precios unitarios entre los tres, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan, pero Farmacias Ahumadas se acusó. Y en cambio los otros nunca reconocieron la responsabilidad. Entonces, respecto a Farmacias Ahumadas, Farmacia Ahumada propuso un plan de compensación con varias aristas. O sea, una que tú ibas con tu RUT y te devolvían dinero. Otra era a través de descuentos generales, etc. Y en opinión del CERNAC, FASA, o Farmacia Ahumada, no alcanzó a cumplir con ese plan. Y demandó, y aquí el tribunal, la Corte de Apelaciones, en su momento habló que este era un caso de responsabilidad postcontractual, es decir, después de la celebración del contrato de compraventa. Porque la compensación venía desde luego una vez que se llegó a acuerdo con el Servicio Nacional del Consumidor. Y fue discordante puesto que la Corte Suprema no tuvo la misma opinión. ¿Comentarios o dudas que tengan? ¿No? Bueno, finalmente, al igual que en el caso de la responsabilidad precontractual, la pregunta es, ¿qué estatuto jurídico le aplico? ¿La contractual o la extracontractual? Y acá, básicamente, conforme a una primera respuesta, se estima que sería un caso de responsabilidad contractual porque no es más que la proyección del contrato. Ya como les decía, realmente aquí, si es que se daña a una de las partes porque directamente no se cumplió el contrato y los deberes postcontractuales son realmente contractuales. Luego encontramos otra tesis que sostiene que se trata de un caso de responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque el contrato ya se extinguió, se han cumplido sus obligaciones principales. Una tercera opinión dice que hay que distinguir. Tenemos que revisar en cada caso si la obligación, si el deber que se encuentra incumplido tiene o no conexión con el contrato. Por ejemplo, es probable, no lo dice así el autor, pero es probable que si es que el producto me salió malo, o sea, la garantía legal, tenga conexión con el contrato. No me han cumplido el contrato de manera adecuada. Responsabilidad contractual. Y en cambio, por ejemplo, si voy a ejercer mi garantía legal y me caigo, probablemente sea un caso de responsabilidad extracontractual. Y finalmente encontramos la idea del concurso, es decir, que el legitimado activo podría optar entre la responsabilidad contractual o extracontractual según mejor estime conveniente, pero escogido uno de los dos estatutos no puede mezclar normas entre unas y otras. Eso, no sé si tienen alguna duda, comentario, cualquier cosa que quisieran decir. ¿No?
Bueno, entonces hemos quedado hasta aquí con la fase de videoconferencia. Tienen la guía de trabajo arriba en internet ya para que puedan entonces realizarla. Profe, disculpe, el taller que hizo con el otro profesor, no me acuerdo, es que delante lo dijo, ¿está grabado? Yo lo grabé, sí, lo grabé y quiero ver si es que lo puedo subir a algún canal de YouTube. Así que denme unos días, si no se lo voy a mandar a la Catalina para que lo puedan ver, pero yo lo grabé, ¿ya? Así que si les interesa el tema, ojalá lo puedan revisar. Ya, profe, muchas gracias. Súper. Así que eso es lo que tendría que decirles en esta primera parte de la clase. Ahora pueden realizar la guía si ustedes quieren, aparte o acá, como ustedes estimen conveniente. Y entonces los que se quieran retirar, me despido. Chao, profe. Nos vemos a la tarde. Les vaya